antes de iniciar clase, inicio de clase, cronograma de actividades del programa. Bueno, yo creo que ahorita como el ejercicio es hipotético, vamos a pensar que se van a hacer dentro de los tiempos destinados para la práctica. Deberíamos irnos a comunidad al término de esta unidad. Por eso les mandamos la secuencia de las unidades para que metodológicamente vean cómo se va a ir planeando esto. Ahorita se da aquí la parte teórica. La siguiente unidad se hace propiamente el programa específico para la comunidad que se va a trabajar o que les va a tocar trabajar a cada uno de ustedes. Y después ya se va a la comunidad a hacer la práctica, a poner en práctica lo planeado, y se cumplen las tres etapas del proceso administrativo, el proceso que es planeación, ejecución y evaluación. Entonces, ahorita estamos en el aspecto teórico. Ustedes van a hacer en la siguiente unidad ya el programa de a de veras, el programa real, diríamos, y van a tener que poder voy a trabajar con los preescolares de tal grado o los grados que haya, o voy a trabajar con los padres de familia y voy a hacer en función de los problemas que detectamos tal y tal y tal y tal actividad, y la voy a hacer de tal y tal y tal manera con estos y estos recursos. En la fecha no hay problema porque, como también les decía en el comunicado, difícilmente vamos a poder hacer la práctica real. Difícilmente vamos a poder ir, por lo menos, bueno, de hecho, no vamos a ir. Este semestre va a ser virtual o híbrida, en el sentido de que vamos a tener sesiones como esta de contacto sincrónico, o bien sesiones en donde se trabaja cada quien a su ritmo, en el tiempo, la velocidad y de la forma que guste, ¿no? Entonces, por la fecha no se preocupe, hagan el ejercicio como si se fuera a realizar en el periodo que ustedes tienen considerado, según su calendario, la práctica de comunidad. Ok. Maestro, otra cosa, la compañera Aleli de mi equipo está saturada con trabajo, pero dice que si puede se conecta posteriormente. Muy bien. Estaba viendo en el equipo, del tema 6, donde está Mario, donde está Pamela, donde está Yunuen. Yunuen está. Sí, creo que no, profe. Han tenido contacto con ella por dos razones, porque yo no la veo en la lista de oficial que me da administración escolar. Entonces, para que yo no la veo conectada, o a menos que estuviera, no, pero todas están con nombre. A ver, está Viviana, Joela, mí, Marta, Mario, Mariana, Lisette Valdía, Lisette Isla, Lilian del Cielo, Juan Rafael, Jesús Ortega, Ivonne Landeros, Fernanda Sánchez Vite, Dalila, Carmen, Carlos Alberto, Ariel, Ángel Yedra, Andrés Hernández, pero no veo a Yunuen.
coméntenle por favor que se reporte conmigo para ver qué es lo que está pasando, o bien que vea en administración escolar qué está sucediendo con su registro, porque de lo contrario, terminando el curso, no voy a poder registrarle calificación, aun cuando cumpliera con alguno de los trabajos, o con los trabajos que se están encomendando, para que no vaya a tener algún problema de ningún tipo administrativo con administración, con gestión escolar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra cuestión que quisieran comentar, que quisieran platicar sobre lo que venimos trabajando? Profe, una compañera está esperando a que la acepten la clase. Giovanna. Bienvenida, Giovanna, buen día. Entonces, hay algunas cuestiones que me gustaría comentar con ustedes, que es a ver. Hay algunos aspectos relacionados con el concepto de educación para la salud. Ustedes allí señalaron en sus respuestas algunas formas de entender el proceso de educación, y en especial el de educación para la salud. Planteaban en sus respuestas fundamentalmente, me interesa dejar claro la diferencia entre transmitir información, compartir información, y poder tener la posibilidad de que se dé un proceso de ¿Sí ven mi pantalla? Sí, profesor. Bien. ¿Alguien me puede decir lo que estamos observando, por favor? De nada sirve el conocimiento si no nos cambia el comportamiento. Ustedes, alguien, no recuerdo el nombre, ofrezco una disculpa por ello, me decía que le gustaban mucho las frases. Y yo creo que a la mayoría nos gustan, nos dicen, nos significan algo. Y esta expresión de que de nada sirve el conocimiento si no nos cambia el comportamiento está relacionado con lo que
tengo intención de comentar. Señalaban que el aprendizaje, el proceso de educación para la salud, pues consiste en un proceso de transmisión de información. Esto nos da un concepto que nos da la idea, de acuerdo a lo que hemos visto allí en algunos documentos, en que el proceso se da en una sola dirección. Esto es, yo soy el experto en salud, el experto en nutrición, hay una persona, un grupo, un voluntario que no tiene esa información, y entonces mi labor es transmitirle lo que yo sé para que puedan tener la información y por tanto puedan cambiar supuestamente una actitud, una conducta. Entonces, sin embargo, ya vimos que esa situación no es tan lineal, no es tan mecánica, no es A más B igual a C. Entonces, esta parte es un proceso de intercambio, es un proceso de interacción que va generando no solamente el tener información, sino, me decía Ivonne hace rato, el que uno se interiorice, el que uno se apropie de esa información, la transforma, la asimile, la haga propia y se transforme en una posibilidad de cambio de actitud, de conducta ante una determinada situación. Porque finalmente la información o el proceso de enseñanza, el proceso de educación, tiende precisamente a buscar que lo que sabemos, que lo que aprendemos, que lo que intercambiamos con los demás personas, o especialmente en el proceso de educación, sea para enfrentar o para resolver un problema o una situación que se nos presente como conflictiva, entendiendo conflicto como una situación en donde hay algo que nos impide lograr o avanzar o llegar a lo que pretendemos. Se convierte en una barrera, en un obstáculo. No sé si por ahí haya algún comentario que quisieran hacer al respecto. Pues creo que es como bastante novedoso. Bueno, es un pensamiento ya un poquito más nuevo, porque hace tiempo leyendo el documento que nos compartió de los métodos de aprendizaje, antes era un poquito más rigurosa, o se tiene como vista la educación como un poquito más cuadrada, ¿no? De solo memorizar información y repetirla como un periquito. Pero el proceso de aprendizaje va más allá de poder repetir información, ¿no? Es como hemos leído en las definiciones, es interiorizarlo y ocuparlo. Y hay veces que hay conocimientos que te sirven para muchos ámbitos de la vida, más allá de lo que te pueden decir. Y yo creo que eso también es importante en cada persona, ¿no? Que sepa saber discernir qué información le puede ser útil y cuál bueno le puede ser, y darle un buen uso. Así es. Incluso nosotros lo vemos en el salón de clases, ustedes lo ven como estudiantes. ¿Qué dice? ¿Qué es lo primero que uno pregunta cuando el maestro nos está dando una información? Lo primero que es uno, ¿y esto para qué me va a servir? ¿No? O uno en un primer análisis dice, es que esto no me sirve para nada, o yo no le veo utilidad a esto. O a veces decimos, es que el maestro nada más quiere que nos aprendamos de memoria las cosas. En los exámenes, ¿qué pretende? Pues que le digamos, que se escriba exactamente el concepto, la definición, más bien la definición como él la dio. De lo contrario nos pone mal la respuesta. Nos quejamos en estas cuestiones, y estamos hablando, como bien lo señala Carlos Alberto, de una educación que el documento la señala como educación tradicional, la educación, digamos, clásica, en donde, como también lo señalaba Carlos, pues lo único que se pretende es que te aprendas la información. ¿Quién sabe para qué me vaya a servir? Ni siquiera si me vaya a servir para algo. Lo importante es que yo la repita como periquito, dice Carlos Alberto. Entonces,
Esa es una crítica muy severa al proceso de educación, incluso el proceso de educación formal, ¿no? Nosotros lo vemos en nuestras aulas, o lo hemos visto a lo largo de los niveles que hemos transitado, y lo vemos todavía en las sesiones o en las clases. Hasta el término clase lleva una implicación. ¿Qué es la clase? Un maestro que se para enfrente a estar hable y hable y hable sobre un tema que supuestamente conoce, domina, y alguien enfrente que recibe la información que no sabe nada de ese tema y se va a ilustrar, se va a iluminar. Por eso es que el término habla de un maestro, del que tiene el conocimiento, del que sabe, y de un alumno. El término alumno, por ahí vieron en sus documentos, proviene de sin luz. Entonces, el alumno no tiene luz, vive en la oscuridad. Entonces, el maestro, con su gran sabiduría, viene y le da esa luz para que se abra a ese conocimiento y descubrimiento de la verdad que solo lo tiene el maestro. Entonces, ese es el concepto que priva, Carlos Alberto, tienes mucha razón, en la forma de enseñar. Por eso es que ahora que nosotros vamos a ir a hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje y que vamos a ser los maestros, ¿cómo vamos a trabajar con esos alumnos? Esos alumnos no saben nada, esos alumnos no tienen información, esos alumnos viven en la oscuridad en cuanto a conocimiento. Yo voy a ir a sacarlos de esas tinieblas, a darles la luz de la sabiduría. Es así el concepto que tenemos de lo que vamos a hacer. ¿Cómo va a ver? Sí, ¿no? Y la dinámica ya es más diferente, es un poco diferente cuando trabajas con grupos, ¿no? Y es lo que es bastante interesante, porque ahí también en las diapositivas decía que no solo el alumno aprende bien del grupo, sino también forma parte de ese grupo y puede transmitir conocimiento. Y el chiste es eso, ¿no? De poder generar un grupo de aprendizaje en el que se pueda compartir el conocimiento y cada quien desde su experiencia, desde su conocimiento, pues pueda aportar algo, ¿no? Para que así se pueda llegar a una meta que es el objetivo general que tenemos, y de ahí partir poco a poco, ¿no? Y es que hay personas y hay campañas que solo ven vamos a una, por ejemplo, de las enfermedades de transmisión sexual y de los métodos anticonceptivos, y van con jóvenes y nada más se limitan a poner un condón en un pepino, en hablar de por qué, en cómo detectar una ETS, pero jamás te hacen formar parte o formar conciencia e integrarte a esa información, ¿no? Simplemente se piensa con que aventar la información ya es educar, cuando el proceso es muchísimo más complicado que eso. Así es, efectivamente, y por eso es que muchas de las campañas no tienen el efecto deseado, no se logra el objetivo final que se busca, se logran a lo mejor los objetivos específicos, y ahorita vamos a comentar esa parte de cómo los objetivos generales, bien planteados, bien definidos, con objetivos específicos, congruentes, medibles, alcanzables, nos van a permitir efectivamente llegar a donde queremos, cuando lo queremos. Por eso es que la planeación, el concebir, el diseñar los programas y las acciones educativas es un proceso de construcción que implica tener muchos elementos que normalmente no le damos importancia. Esto que señala Carlos Alberto, si lo vemos desde el punto de vista técnico, pues el trabajo está muy bien. Porque fue estructurado, se llevó un material adecuado, se utilizó un pepino que representa para el pene, en fin, está bien planeado. ¿Qué es lo que le falta? Que no está estructurado de tal forma que involucre, que realmente provoque en el asistente a la plática, a la conferencia o demostración, que realmente se apropie de esta información para que tenga
y se refleje en un cambio de actitud, en un cambio de conducta, y obviamente se evite la presencia de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, esa parte de la educación tradicional, esa parte de la educación tradicional que estamos ahorita señalando, es la que nos impide llegar con menos probabilidad de éxito a los objetivos de aprendizaje que estamos buscando. Y eso nos lleva a otro aspecto que me interesa comentarles, que está referido al tipo de aprendizaje o al tipo de trabajo que realiza el educador para la salud, en este caso, nosotros como especialistas en nutrición, ¿qué tipo de aprendizaje vamos a promover o qué tipo de aprendizaje es el que estamos realizando? Por ahí hubo algunas respuestas. ¿Alguien me puede o quiere comentarme algo de lo que entienden del tipo de aprendizaje que se promueve o que vamos a promover nosotros? Recordará que por ahí les llegó una tablita sobre los tipos de educación o tipos de aprendizaje que se promueven en cada uno de ellos. ¿Hay alguna intervención? Sí, profesor. Pues siento que es como no recuerdo exactamente la palabra, cómo venía en el documento, pero es un aprendizaje en donde el individuo pues va a ir adquiriendo conocimientos a través de una información, y esta información la va a estar transmitiendo de distintas maneras, a lo mejor con símbolos, a través del lenguaje, y sería como más un aprendizaje de manera grupal, porque en este caso nosotros vamos a ser los educadores en salud, pero vamos a implicar a una comunidad, ¿no? Entonces este trabajo pues siento que ya es más de manera en equipo. Sí, por ahí, cierto, hay una de las preguntas señalaba, ¿cómo se da el aprendizaje? El aprendizaje, hay mucha controversia, bueno, en el sentido de que dice, no, es que yo puedo aprender solito. Yo no necesito, de hecho a mí no me gusta trabajar en equipo, yo puedo trabajar mejor y rindo más si trabajo solo. Puede ser que se trabaje bien solo, pero se pierde uno de la oportunidad de decir, de contrastar, de enriquecer lo que uno está produciendo, de hacer mejor el trabajo. Siempre va a haber, aún en los trabajos más sencillos, la posibilidad de tener una opinión, de tener una posibilidad de retroalimentación, de enriquecimiento de los otros, de los demás. El trabajo en equipo siempre va a ser mejor y de mejor calidad que el trabajo individual, cuando ya lo veíamos, el trabajo en equipo y liderazgo, cuando se va conformando un equipo, o sea, no de la noche a la mañana ya hay producción. ¿Se acuerdan que revisábamos las etapas por los que transitan los grupos? Cuando se conocen que hay conflictos, que no están definidos los objetivos, y así se va, cuando se lucha por el liderazgo, cuando hay, siente uno que no lo toman en cuenta. En fin, hay una serie hay varias etapas hasta que el equipo llega a producir mejor. Es un proceso también de construcción y de desarrollo del equipo para poder llegar a hacer un trabajo. Que ya con eso que estuve checando de más personas, la participación de todos. Entonces, esta parte del trabajo no soy la educación para la salud y el trabajo del creer en mí, especialista o de nosotros especialistas en nutrición, tiene un carácter informal. En los tipos de educación, ustedes vieron por ahí que hay una educación formal
que es, por ejemplo, esta que estamos teniendo nosotros. Hay que inscribirse, va a haber una calificación, se va a otorgar un grado, no puede pasar al siguiente curso si no aprueba o al siguiente semestre, o al siguiente nivel, o sea, no pueden pasar de la primaria a la secundaria si no aprueban la primaria, y así sucesivamente. Los niveles están gradados, pues hay grados, y para pasar al siguiente grado es necesario acreditar el anterior. Pero también hay una educación, decía su cuadrito que concentraba una información no formal. Por ejemplo, nosotros que hacemos educación para la salud, nadie se tiene que inscribir, nadie se tiene que... en la formal está estructurada, hay objetivos definidos, hay criterios de evaluación, contenidos definidos. También en la que realizamos en la educación para la salud, hay objetivos, ustedes están construyendo objetivos generales, específicos, hay una planeación, hay muchas características similares a la educación formal, pero no se otorga grado. No es obligatorio cursar, por ejemplo, que digan, no, si no viene a la plática sobre el plato del bien comer, pues no van a poder entrar al de la jarra del buen beber. O si no vienen a la plática de la higienización de alimentos, no van a poder participar en la de preparación en el taller de preparación del desayuno saludable para el escolar. Bien, no tienen esas características, no se otorga un reconocimiento, no le da al asistente un reconocimiento de que haya cubierto un nivel logrado, porque no es el objetivo de este tipo de educación. Y hay otra educación, ya lo vieron, y si no, por ahí denle una revisada a la tabla. Hay una educación que se llama informal. ¿Cuál es la educación informal? La empírica. Por ejemplo, ahí en la situación de la empiria nos vamos a la situación del nivel de adaptación oncológico, que es a través de las propias experiencias se forma un razonamiento tanto inductivo como deductivo del individuo para saber qué proceder ante la vida. Es un ejemplo. Tenemos un conector de luz y los niños por curiosidad van, tocan y agarran todo, entonces digamos electrocutó. Entonces a raíz de ahí, o sea, le dieron toques, entonces a raíz de ahí ya sabe que eso no lo tiene que volver a hacer. O tocó algo caliente, muy caliente. Entonces, a través de esas experiencias que se van forjando desde los primeros años, ya sean traumáticas o no, se desarrolla la personalidad de la persona y el cómo percibe la realidad y la vida. Sí, incluso, Ivonne, reforzando esto que se señala, aquí hay una cuestión que este tipo de aprendizaje no discrimina entre un aprendizaje, vamos a decirlo de alguna manera, entre un aprendizaje correcto o cierto o no, porque no tiene un rigor académico, un rigor científico. Allí pues es simplemente una cuestión de experiencia. Pues se quemó y retiró la mano, pero no hay un razonamiento del por qué, cuál es la explicación de ese fenómeno. Otra forma de aprender en este tipo de aprendizaje o de educación, del aprendizaje informal, es que uno aprende, por ejemplo, en la televisión, platicando con los compañeros, en el camión, en el metro, el pecero, los periódicos, las noticias, en el internet uno puede ver y leer información, pero no tiene uno los elementos para ver si esa información es o no correcta, es o no verdadera. Se necesitan elementos para poder, otro tipo de información para poder
contrastar esa información. Por eso es que hay pues venta de alimentos, promoción de alimentos milagros, seguimos cualquier dieta que nos promueve la televisión, compramos cualquier artefacto, cualquier artilugio para bajar de peso, porque aceptamos esa información como verdadera. Incluso se traducen en un cambio de conducta porque voy y compro o sigo esas indicaciones. Esa es una desventaja de este tipo de educación, que no hay esa posibilidad de discriminar la información, de cribar esa información. En la educación formal y en la educación no formal sí existe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque aunque el nutriólogo, el médico, el odontólogo, el trabajador social que te está dando una información, es una gente informada, planeó su información, documentó su información, planeó un trabajo para que haya ese proceso de intercambio y de aprendizaje de una información verdadera y útil para una finalidad. Y aquí nos vamos a las características que señalan también en su lámina, en una de las láminas de las diapositivas de las características de la educación. Tiene una finalidad. Entonces, vemos que esa pregunta a la que se refiere de qué tipo de aprendizaje se promueve, qué tipo de educación es la que realizamos, pues está dentro de la educación no formal, pero la educación informal, ustedes ven que tiene un peso terrible. Al inicio, no sé si escucharon el comentario que hacía Ivonne, me parece, ¿verdad, Ivonne? Cuando se hablaba de que pues da tristeza, coraje, frustración de ver cuánta gente no sigue las medidas de prevención ahorita ante la pandemia, no se lava las manos, no usa el cubrebocas. Pero ¿por qué? Si hay tanta información en los medios. Incluso tenemos familiares enfermos, familiares que han fallecido, se han visto en una situación crítica por el problema del COVID. Y sin embargo no seguimos, no nos cuidamos. ¿Por qué? Porque la educación informal, los medios y a veces los líderes de opinión, las autoridades civiles, sanitarias, políticas, pues no usan el cubrebocas. Hay artistas, hay gente que tiene en la opinión pública cierto impacto, pues que dice que no existe el virus. Quienes tenemos un poquito de información y una formación dentro de la educación formal, que tenemos elementos, podemos discriminar esa información, tenemos elementos para decir si existe un virus, hay una sintomatología, hay un cuadro clínico, conocemos de vías de transmisión, en fin, tenemos elementos de epidemiología, de salud pública que nos permiten tomar decisiones y entender y aceptar esta información como verdadera. Todavía hay, hace un rato veía en la televisión, todavía algunas personas que dicen que eso no existe. ¿Por qué? ¿Sí? Disculpa que lo interrumpe, creo que hay una compañera que no puede acceder, no sé si le puede dar entrada. Perdón. Beatriz, ¿ya estás, Beatriz? ¿Listo, Beatriz? ¿Estás conectada? Sí, perfecto, gracias. Bueno, una disculpa porque estando aquí en la práctica me distraje y no vi el aviso. Entonces, Oscar, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, si ven, es muy difícil luchar contra esta educación informal. ¿Cómo promovemos el consumo de alimentos y no cariogénicos? Si vemos en los medios de comunicación una cantidad inmensa, ahora un poquito más normada, pero de alimentos chatarra que son cariogénicos, ¿no? O con alto contenido de azúcares, las bebidas edulcoradas. Entonces, quería hacer este comentario y de ahí rescatábamos pues algunas de las características de la educación, los tipos de educación y los tipos de aprendizaje que promueven, formal, no formal, informal. Y pues una de las características de la educación que tienen sus láminas es que tiene siempre una finalidad. Nosotros ahora que estamos planeando nuestros objetivos, lo estamos planeando, los
estamos concibiendo, lo estamos diseñando con una finalidad. Queremos llegar a algún lugar. ¿Profesor? ¿Sí? Yo también siento que es un poco, no la culpa como tal del profesional, pero no sabemos vender y transmitir la información de una forma no técnica. Yo siento que por eso a lo mejor un aprendizaje formal, una información formal que le llegue a las personas, pues no hace tanto impacto a que si una persona te dice que no comas fruta en la noche porque engorda, porque a lo mejor el cuerpo está vendiendo esa idea, ¿no? La meta a las personas, y a lo mejor nosotros como personal de la salud no nos hemos involucrado lo suficiente, tanto en tecnologías, como decía hace ratito mi compañero Carlos, de que pues muchas veces solamente brindamos la información, pero no hacemos parte del grupo, compartir experiencias quizá con los chavos, pues quizá con las mamás que hacen la comida, con los padres de familia. O sea, no se busca una interacción real con la población y comunidad a la que queremos llegar, y solamente pues esperamos que nos entiendan sin utilizar siquiera herramientas eficaces que nos puedan auxiliar para cambiar lo que decía hace un momento, el comportamiento, ¿no? Que cambiando el comportamiento se puede ver si realmente tuvo un impacto lo que enseñamos o no. Siento que es esa Así parte es. que tenemos que cuidar profesionalmente, ¿no? Sí, así es, Fernanda. Una de las cuestiones que uno debe de cuidar es precisamente el que la información no peque de ser muy técnica, un lenguaje muy especializado. Se puede manejar información, ya lo vimos cuando vimos comunicación oral y escrita. La estructuración de los mensajes debe de ser pensada, planeada, codificada, de acuerdo a la población, de acuerdo a lo que yo ando buscando. Si yo utilizo información con muchos tecnicismos, o información, vamos a llamarle muy académica, obviamente que el niño, si es un preescolar, de los padres de familia, padres y madres de familia, si no tienen un nivel de instrucción suficiente, no van a entender esa información y la van a desechar, la van a dejar pasar, porque o no le entienden, no es de su interés, y vamos a llegar a una situación que ahorita vamos a comentar, que es que no les es estimulante, que no les es motivante, que no les está causando o desarrollando un interés, porque dicen, ¿y para qué me va a servir? Que a final de cuentas esa es la finalidad de un aprendizaje, en que sea útil para algo. Y hay varias finalidades que podemos ver en lo inmediato. Si yo soy un padre de familia y quiero que mi niño esté sano, pues la información que me den necesito entenderla para que me sirva para poder ayudar a que mi niño esté sano, tenga una alimentación adecuada. Si yo tengo un problema de obesidad, tengo un problema de hipertensión, tengo una cardiopatía, pues yo quiero que la información que me está dando el especialista en nutrición o el especialista con el que esté interactuando, algo que le entienda, pero además de que le entienda, que sepa, que me motive, que me estimule, en que me va a ayudar a controlar o incluso a resolver el problema de salud que tengo. Si no me sirve, si no le entiendo, pues menos me va a servir. O si lo que me da no me sirve, pues obviamente no lo voy a atender. O peor aún, si me da indicaciones que sí entiendo, pero que no son factibles de realizarse, pues el desinterés va a decaer. Maestro. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, es que por ejemplo ya todo se hizo como un monopolio, ¿no? El proceso salud-enfermedad es un negocio. Primero la industria te enferma y después la farmacéutica te
te controla y te dice que vas a depender de una pastillita por el resto de tu vida, ya que una vez que te enfermaste. Y la situación real, o sea, si nos informamos bien, la situación real es que dice, todo aquello que no se usa se atrofia, pero aquello que descansa y que tiene las oportunidades ecuánimes se reestructura, vuelve a ser funcional, y uno de los casos extraordinarios que podemos ver es el hígado. O sea, se han hecho reestructuraciones completas a partir de pedazos de hígado en pacientes cirróticos no alcohólicos, porque también se da la cirrosis no necesariamente por haber tomado. Entonces, nos falta mucho esta situación de quitarnos mitos que nos han puesto a partir del siglo pasado, en donde el fármaco es toda la ley, ¿no? Y decía Hipócrates, ¿no? Al final de cuentas eres lo que comes. Y si así tengas los millones de medicamentos o los mejores tratamientos del mundo, si no cambias la raíz del problema, no te va a servir de nada, que en este caso es el tipo de alimentación o el tipo de vida que estamos llevando. Así es. Profesor, dígame. Aparte considero que, bueno, con respecto a lo que dice mi compañera Fernanda e Ivonne, yo creo que el hecho de que nosotros tengamos la capacidad de brindarle, de que el paciente nos tenga una confianza en nosotros, también va a generar que tengamos una buena comunicación, y pues obviamente con ello llegar a los objetivos que se tienen planteados, ¿no? Y para eso precisamente es cuestión de que nosotros desde el principio que llegan nuestro paciente o estamos con la comunidad, pues nos presentemos y seamos un personal pues amable, ¿no? Para que así el paciente también se sienta en confianza de arrojarnos pues todas como sus necesidades o todos a lo mejor sus problemas en cuestión de alimentación que pues él necesita expresar. Y siento que es más la comunicación, que sea una buena comunicación entre paciente y obviamente el nutriólogo. Así es. Incluso es necesario ahorita retomando algunos de los tipos de teorías de la educación. No es que no es que nosotros no podamos transformar esta percepción, porque ustedes pueden ver que la publicidad, la mercadotecnia, si alcanzan a ver la pantalla, estoy tratando de compartirles unas láminas que tienen que ver sobre didáctica. Sí se ve, profe. Perfecto. Bien, entonces lo que ahorita estamos viendo y que se acaba de señalar es que hay una serie de elementos en contra con los que uno tiene que luchar. Y efectivamente, por un lado nos promueven un tipo de conductas, un cierto tipo de hábitos. Cuando esos hábitos tienen la consecuencia negativa que sabemos que tienen, entonces dice, sí, pero aquí tengo la solución. Y entonces la solución son antihipertensivos, son antibacterianos, en fin, hipoglucemiantes, en fin, una serie de medicamentos que te curan aquello que te provocó comer tantos chetos, tanta sal, tantas palomitas. ¿Sí? Los alimentos que bajan el colesterol, aquí está el medicamento. Pero ya comiste taquitos, ya comiste hamburguesas, ya comiste muchas grasas saturadas, sí, pero aquí tengo la solución. Entonces ya tiene un componente también de carácter económico, porque de qué sirve que haya todas esas soluciones en medicamentos, en
avance tecnológico o de asistencia o de tecnología médica para atender esos problemas si no los puedo pagar, si no tengo acceso? Por ahí al inicio señalaba, creo que Ivonne, pues de las condiciones. Todos sabemos en qué condiciones está el sistema de salud. Los que tienen o tenemos seguridad social, los que no, ¿a dónde van? Uno va con consulta, no sé si ustedes tienen esa experiencia, ojalá no la hayan tenido, porque eso implica que ha habido problemas de salud, pero van al ISSSTE, van a la Secretaría de Salud, van al IMSS o a los servicios de salud de los estados. No hay ni guantes, no hay algodón, no hay los elementos mínimos para atender. Si ustedes van los que consumen medicamentos de manera periódica, van a las farmacias y no se dicen, bueno, no han llegado, no están disponibles, en fin. Entonces, todas estas son consecuencias de hábitos, la mayoría de las veces, de hábitos nocivos para la salud. Y por eso es que nosotros nos tenemos que apoyar, como decían sus compañeros, nos tenemos que apoyar en algo que ayude que el mensaje llegue con más posibilidades de éxito. Una vez que definimos nuestros objetivos, una vez que ya pudimos clarificar lo que queremos hacer, ahora hay que ver cómo lo vamos a hacer. Y entonces lo que tenemos que hacer es encontrar el procedimiento que nos permita lograr con mayor eficacia ese objetivo de aprendizaje que buscamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues para ello hay un conjunto de procedimientos que se emplean para tener mejores probabilidades y mayores probabilidades de lograr nuestros objetivos de aprendizaje. Esos objetivos que ustedes ya plantearon y que si gustan, ahorita podemos retomar la parte teórica de la elaboración de los objetivos. Entonces, ¿para qué nos sirven o qué son? Pues son herramientas para hacer más efectiva esa acción educativa y junto con todo lo que ya planeamos, pues nos permiten, les decía, esa mayor posibilidad de logro. Y esa posibilidad, pues, de las técnicas didácticas, ¿qué es lo que buscan? Pues lo que justamente ustedes han planteado hace rato: impulsar y facilitar la enseñanza, favorecer el aprendizaje de los conocimientos. No todos los conocimientos se pueden transmitir de manera verbal o de manera oral, o se deben de utilizar. Por allí hubo un comentario en el sentido de que la educación tradicional no considera las características de los estudiantes. Ahora nos damos cuenta que, por ejemplo, yo soy uno de ellos, en que si no estoy viendo la cara del maestro, si no veo su gesticulación, cómo se mueve en el salón, si no veo que está hablando, yo no puedo retener, no puedo poner atención, porque soy visual. Pero otro no es visual. ¿Se acuerdan cuando vimos las inteligencias de Gartner? ¿Se acuerdan? Que hay personas que son kinestésicos, que son visuales, en fin, que son lógico-matemáticos. Y entonces aquí, al que es visual, pues le queda de maravilla una plática como esta. Al que es kinestésico, pues no, porque él necesita estar haciendo, estar manipulando, estar interactuando. Al que es lógico-matemático va a decir, porque me suena que el maestro lleva una hora hablando y pues no me ha dicho que A más B más C igual a D y se acabó. ¿Para qué tanta vuelta? Llevamos una hora. ¿Por qué? Porque su razonamiento es de otra naturaleza. Entonces, estas cuestiones, estas características del grupo con el que se va a trabajar, tienen que ser atendidas o consideradas para cuando se seleccionan la técnica o las técnicas, para que haya mejores probabilidades de éxito. Entonces, favorecen el aprendizaje de conocimientos, habilidades y hábitos, en este caso positivos para la salud, desarrollan, amplían o profundizan un tema específico. Entonces, nos permite ampliar esa posibilidad de que el interlocutor, ¿sí?, pueda
ver otras cosas que en la parte oral no se pueden percibir. Y permiten también que la información sea científicamente fundada, lo que decíamos hace rato, ¿no? No podemos hablar de cosas que no están comprobadas, que no se sabe por qué son. ¿Por qué? Porque en el momento que nos cuestionan, pues no podemos dar una explicación coherente, una explicación sustentada de las cosas. Entonces, también las técnicas nos permiten promover el intercambio de ideas en forma dinámica. Entonces, esta videoconferencia, este tipo de interacción permite escucharlos a ustedes, pero en otra, esto es relativamente reciente, esta herramienta es muy reciente. Antes simplemente se veía la videoconferencia y uno no podía interactuar. Y obviamente las técnicas permiten obtener diferentes puntos de vista. Y aquí algo muy importante que ya señalaban ustedes, como la selección. Ustedes ahorita ya identificaron un problema, una comunidad, un grupo etario, en este caso preescolares, ya tienen delimitado con quién van a trabajar. Ahorita ya deberían de estar pensando en qué edad tienen los participantes con los que van a trabajar. ¿Van a trabajar con niños? ¿Qué edad tienen? ¿Van a trabajar con papás y mamás? ¿Qué edad tienen en promedio? Ahora, ¿los que asisten son los papás o son las abuelitas o son los tíos? ¿Quiénes son los que son responsables del cuidado y la atención del niño? Entonces ya me doy cuenta que van a llegar papás, que van a llegar abuelitas, que van a llegar los tíos, que va a llegar la asistente doméstica, que es la que va con el niño, y es porque más trabajan. Entonces ya voy a ver de qué tamaño es el grupo, qué características tiene, qué grado de madurez tiene ese grupo, porque puede haber allí, dentro de los papás que lleguen, el que es ingeniero, el que es médico, el que es odontólogo, pues maestro, maestra, personas que no tienen algún grado de instrucción, que tienen la secundaria seguramente, en la primaria, pero también habrá personas que no sepan leer. ¿De qué sexo son las personas con las que voy a trabajar? ¿Qué intereses tienen? ¿Por qué vienen? ¿Realmente tendrá el mismo interés la abuelita del niño que asistió a la plática o a la demostración o a la dinámica o a la técnica que hayan escogido que la mamá o que la asistente doméstica que va por el niño? Hay intereses diferentes. Ahora, ¿de cuánto tiempo dispongo? O una pregunta al principio, ¿de cuánto tiempo dispongo? ¿Cuándo voy a ir? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros para trabajo efectivo en la comunidad? A veces 1 hora y media, porque ya estamos llegando y ya estamos empacando para regresar, porque hay muy poquito tiempo. ¿Con cuántos recursos cuento? ¿Hay camión? ¿No hay camión? ¿Hay material? ¿No hay material? ¿Necesito esto? ¿Necesito lo otro? No hay. Entonces necesito saber el tipo de recursos que voy a contar para poder planear mi actividad. Y la otra es muy importante, ¿qué tan preparado estamos o está el educador en salud? Por eso la intención de que se documenten en el tema que van a trabajar. Van a hablar de dieta cariogénica, sí, yo voy a hablar de alimentos que tienen muchos azúcares y bla, 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 y la técnica de cepillado. Y de repente me dice la abuelita, oiga, a mi niño no le ha salido su diente. Y ya nos metió en un problema porque ya debería haberle salido su diente. O ya se le debió haber caído el primer diente. O fíjese que mi niño tiene una manchita en su diente, ¿es caries? Es una mancha por presencia de algún mineral en el agua. No sé, tengo que documentarme. Porque si me preguntan algo y no tengo información, claro que no es penoso no saber, pero perdemos credibilidad. Maestro, entonces, sí, te escucho. Por ejemplo, yo tuve un caso de un niño que le habían dicho que eran caries y todo eso, pero eran sus primeros dientitos.
y lo tenía café. Entonces, pero café. Entonces, le dijeron que pues así se lo dejara, que pues al final de cuentas se le iba a caer. Pero la verdad, la situación es que al ver el aspecto del diente, pues es un diente muerto. Entonces le estaba provocando, el sangrado que tenía era por gingivitis. Entonces ya haciéndole la radiografía y los estudios que se le mandaron a hacer posteriormente, pues se descubre que no solo es ese dientito, sino que de un golpe que tuvo, al estar jugando se cayó de cierta altura, se lesionó las terminaciones nerviosas del maxilar superior. Entonces, al ayudarlo en esa parte de entender que el diente no está bien que esté así, se le pudieron rescatar los demás y recuperar los que no se estaban formando, porque no se estaban formando bien la dentura permanente. Sí, incluso es muy común que luego dicen, oiga, pero es que fíjese que mi niño tiene, hablando del preescolar, tiene un diente picado, porque así dice, tiene un diente picado, oiga, y lo primero que se ocurre decir es, no se preocupe, ese se le va a caer y le va a salir uno nuevo, bueno. Eso no es cierto. Nosotros sabemos que la caries es un proceso infeccioso. Pero en fin, el comentario es porque debemos estar preparados. Porque una respuesta a una pregunta que no deja satisfecho al que la hace, pierde credibilidad. Y se perdió todo lo que se había logrado, si es que ya... Sí. Perdón que lo interrumpa. Me dice mi compañera Leli Estrella que si por favor la puede dejar entrar. Bien, entonces es muy importante esta parte de la preparación, por eso ustedes se han documentado, se están documentando en el tema que van a impartir. Entonces, otro aspecto que hay que cuidar es el ambiente físico. ¿Dónde vamos a trabajar? El local es suficiente, tiene iluminación, es suficientemente amplio, tiene iluminación, está ventilado, de acuerdo a la actividad que yo voy a hacer, el mobiliario es suficiente, es adecuado, o simplemente lo tiene. Simplemente lo tiene. Entonces, si yo voy a hacer una práctica y voy a desarrollar una determinada técnica, yo debo saber qué voy a necesitar. Por ejemplo, si yo estoy ahorita trabajando con ustedes y voy a necesitar compartirles información, yo tengo que elaborar mi material. Ya hice mis diapositivas, perfecto. Ahora, tengo conectividad, tengo luz eléctrica, hay corriente, hay al lugar donde voy, o los receptores de la información tienen esas posibilidades. No, pues no tienen conectividad, no, pues no hay fluido eléctrico, o si se va a hacer algún tipo de trabajo, por ejemplo, en mesas, que nosotros lo vemos cuando trabajamos en el salón, que vamos a trabajar en equipo, juntamos las mesitas, las sillas, pero no podemos trabajar porque no hay un mobiliario adecuado, de acuerdo a la técnica que estamos seleccionando. Entonces, ahora que vayamos, entre comillas, ahora que vayamos a la comunidad, o cuando vayamos a trabajar en comunidad, tenemos que pensar qué requerimiento específico voy a tener que prever de acuerdo a la técnica que voy a realizar.
profesor. Y ahí, sí. Es que otra compañera quiere entrar porque la sacó su internet y dice que está esperando que la acepte de nuevo. No hay problema. ¿Listo, Lisette? ¿Me escucha, Lisette? ¿Sí se pudo conectar? Ya, profe, gracias. Perfecto. Entonces, vamos a tratar de ahorrar un poquito de tiempo. Yo les pediría que ustedes se documenten un poquito más sobre estos temas, sobre estas técnicas, pero por ejemplo hay técnicas, yo nada más las voy a ir mencionando. Por ejemplo, la lluvia de ideas. Ustedes saben lo que es la lluvia de ideas porque la hemos trabajado en el salón. Pues se pueden utilizar